Entonces les decía que muchas de las Biblias tienen en su introducción de cada libro los datos generales, quién escribió el libro, en qué fecha se escribió, y eso es algo que tenemos que aprender a manejar. Y si tu Biblia no lo dice, también indagar, también buscar, aprender, conocer del libro que tú estás leyendo. Entonces, los datos generales del libro de Tito dice que el autor es el apóstol Pablo. Eso lo vemos en Tito 1:1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El mismo libro afirma y ya no hay que estar preguntando si quién es y por qué, como en el libro de Santiago, que no dice específicamente el autor. Muchos se lo atributan a Pablo, otros a otros escritores, porque no están especificados ahí, pero este libro nos lo pone muy fácil. La fecha del 63 al 66 después de Cristo, después de la primera liberación de Pablo de la prisión en Roma, fue escrito eh, probablemente en Macedonia o Nicópolis o Nicápolis. Destinatario fue Tito, que fue un colaborador cercano de Pablo, y vamos a ver un poquito más de él ahorita, y un líder de la iglesia en Creta. Y el tema principal, cómo vivir una vida de fe, cómo vivir una fe sana que produzca buenas obras en medio de una sociedad corrupta. Vamos a ver que en esas iglesias los primeros cristianos tuvieron que pasar muchas dificultades con relación a las creencias que habían. Cuando se convertían a Cristo, ya había muchas creencias, muchas cosas de dioses, el dios de Olimpo, el dios de esto, la filosofía de fulano. Y cuando comenzaban a ser cristianos, se confundían mucho y querían hacer las cosas bien, pero la sociedad, lo que les rodeaba, eh, acaparaba mucho. Pero vamos a ver cómo Pablo, a través de esta carta, quiere reafirmarlos a ellos y quiere enseñarles a mantenerse firmes. Mientras vamos viendo la introducción de este libro, voy a estar dándole algunas frases que mientras estaba estudiando encontré que son muy importantes. John Scott dice, el cristianismo no es solo una doctrina que se cree, sino una verdad que transforma la vida. No solamente el cristianismo, yo soy cristiano y ya. No, es una verdad. Tu vida debe transformar tu palabra a través de la palabra de Dios. Tu vida transforma a otros, no tú, sino la palabra de Dios. El cristianismo no es una doctrina solamente estática. ¿Por qué le decían cristiano a los primeros cristianos? Por eso, porque se diferenciaban y eran pequeños cristos. Entonces no es algo estático, no es algo que, yo soy cristiano y ya, no soy diferente, no hablo diferente, no actúo diferente. No, el cristianismo no es solo una doctrina que se cree, sino una verdad que transforma la vida. El contexto histórico, como le estaba contando, Tito era un griego convertido por el apóstol Pablo en Galatas 2:3. Vamos a ver esa conversión. Había acompañado a Pablo en misiones difíciles. Eso está en Corintios, en 2 Colosenses 7:6. Fue dejado allá en Creta para organizar la iglesia, nombrar ancianos y corregir enseñanzas falsas. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Y sigue más adelante el 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de solución y rebeldía. Él le dio una serie de pautas que él tenía que cumplir. Él dijo, te voy a dejar aquí para que tú hagas esto, esto, esto y aquello. Dice, Creta era una isla conocida por su corrupción moral.
Un poeta cretense decía, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Lo vamos a ver ahorita en un video que les tengo guardado. Y mientras estudiaba el tema, eh, aprendí mucho sobre esta palabra, que de ese origen, cuando te decían cretense, te están diciendo que tú eres un bobo, un mentiroso. Es algo así déspota, no es no te decían cretense y ay, qué bonito sonó. No, era algo para mal, se podía decir. Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malabestias, glotones ociosos. Entonces no era muy bueno que te dijeran así. El propósito de la carta tiene cuatro propósitos. Establecer liderazgo sano, Tito 1 del 5 al 9. Confrontar falsos maestros, Tito 1 del 10 al 16, que eso es lo que luchaban mucho las iglesias, las primeras iglesias tenían que luchar con el pensamiento que estaba ya formado en ese lugar. Si fueron invadidos, ustedes recuerdan que cada imperio invadía pueblos, ciudades, y cuando invadían una ciudad nueva o un pueblo nuevo, ¿qué traían? Todos sus conocimientos, todas las culturas y también sus religiones y creencias y filosofías. Entonces era un choque de cultura, un choque de pensamientos. Y el cristiano, algunos autores decían, como Platón, decían, o tú estás trayendo el cristianismo a la filosofía o la filosofía al cristianismo. Había un choque tan grande que no había un equilibrio y eso tuvieron que defender los primeros cristianos. Eso tuvieron que defender ellos. Y ahí comenzó, fueron una de las primeras inicios de la apología, que es la defensa del evangelio. Tenían que defender, decían, ustedes creen en esto y nosotros en esto, pero ustedes creen eh, en el espíritu que se divide, o nosotros creemos en este Dios, y tenían con lo que tenían en mano, porque nosotros tenemos la Biblia ahora, pero ellos no tenían todavía la Biblia, tenían el Antiguo Testamento y tenían todo lo que habían aprendido de Jesús por lo que habían escuchado, por lo que habían visto. Y tenían que defender, y las cartas que Pablo le estaba escribiendo, tenían que defender lo que ellos creían. No es como nosotros ahora, que tenemos la palabra ya completita. Y allá fue que se vio los primeros actividades de la apologética. Dice el número 2, confrontar falsos maestros. Tito 1 del 10 al 16 dice, les voy a leer un poquito. Dice así, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, y ahí fue que dijo la frase común. Y si saltamos al 16, dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso es lo que tenían ellos que estar pasando y estar defendiendo. ¿Por qué? Porque lo juzgaban mucho. Un tercer propósito era enseñar entonces la sana doctrina, porque si están siendo bombardeados por las filosofías de ese tiempo, por las creencias idólatras de ese tiempo, Pablo tenía que dejar ese lugar, ese pueblo, esa nueva iglesia con una sana doctrina. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el motivo número 4 era, el propósito número 4, motivar a las buenas obras como fruto de la fe. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza,
para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas, útiles a los hombres. Lo motivaba a que hicieran buenas obras. Si seguimos, ahí, ahora sí. Warner Westberg dice, la sana doctrina no es solo un asunto de precisión teológica, sino la base para una vida santa. No solamente la sana doctrina, sí, yo sé cuál es la sana doctrina, sí, yo me la sé, esto es bueno, esto es malo. No, es tu base para tú vivir una vida sana. Si tenemos una sana doctrina, si sabemos que es lo que nos dice la Biblia que hacer, entonces vamos a vivir en santidad porque no queremos salirnos de ahí. Y si el Señor te está diciendo lo que debes hacer, eso es lo que va a valer. La estructura del libro. Como les comentaba, el libro consta solamente de 3 capítulos. El capítulo 1 va a hablar sobre el liderazgo y la sana doctrina. Esa es una palabra clave que aparece mucho en el sentido de que te va a enseñar mucho, te va a dar muchas enseñanzas. Liderazgo y sana doctrina. El capítulo 2 que vamos a estar viendo en este mes, va a estar la hermana Catherine, Matilde, y creo también que es Noemí, que vamos a estar trabajando con este libro. El capítulo 2 dice enseñanza para diferentes grupos en la iglesia. Y el capítulo 3 hablará de las buenas obras y los testimonios de varios hermanos que al final él trae unas salutaciones y da gracias por fulano y así por el estilo. Temas teológicos. Vamos a ver que en el libro se va a tratar la gracia y la salvación. Tito 2, del 11 al 14. La salvación es por gracia, pero produce cambio en la vida. Tito 2, del 11 al 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñando enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Es un versículo que sí nos recordamos siempre de esas palabras. Y está aquí en Tito. A veces leemos muchos libros y ese libro pequeñito lo dejamos pasar como otro que también es una joya, que es Filemón. Que ustedes saben cuántos capítulos tiene Filemón. Uno solo, y es una joya. Y también el libro de Judas. También vamos a hablar en este libro de temas teológicos como autoridad espiritual, el orden y el liderazgo, testimonio cristiano en Tito 2:10 y la pureza doctrinal. Se van a cansar de escuchar doctrinal, doctrinal. ¿Por qué? Porque esa es la base que Pablo quiere dejar en una iglesia que él no va a estar. Va a dejar a Tito para que organice todo, organice una nueva iglesia que está siendo bombardeada por un lugar totalmente corrupto y tiene que tener buenos cimientos para poder dejarlo solo. Y qué bueno que Pablo, aún estando lejos, se preocupa. Él manda cartas, siempre averiguaba cómo estaba la iglesia de fulano. No es como que, ya, hice esta iglesia, me fui y no quiero saber más de ello. No. Sabemos que Pablo siempre estaba preocupado por las iglesias que él fundaba, los hermanos a donde él iba. John MacArthur decía, el libro de Tito presenta a la iglesia como una comunidad de redimidos que debe impactar su cultura con la luz de Cristo. El libro de Tito presenta a la iglesia como una comunidad de redimidos, es decir, nosotros, que debemos impactar su cultura con la luz de Cristo. Y si eso era en ese tiempo que Pablo le decía a ellos, tenemos que ser luz, tenemos que ser diferentes, tenemos que guardar la doctrina para no contaminarnos. Hermanas, ¿qué será ahora que hay mayor facilidad de contaminación? Donde tú mires, puedes caer. Donde tú hables, lo que tú hablas, con quien tú te juntes,
lo que tú ves. Entonces, debemos ser luz donde estemos, como fue en esa iglesia que tuvo que ponerse los pantalones. Algunas aplicaciones prácticas en esta introducción podemos ver el liderazgo bíblico. Ahí Pablo va a hablar de elegir líderes por el carácter, no solo por las habilidades. Ese es un tema que siempre hemos tratado y Giovanni siempre ha dicho, y algunos predicadores también, de que no podemos poner a una persona a trabajar en el ministerio porque no está haciendo nada. Ay, vamos a poner a fulano que él no está haciendo nada. No. O, ay, mira, fulano es, vamos a decir, ingeniero. Vamos a ponerlo encargado de tal cosa. No. Si no tiene el carácter de líder, no lo vamos a poner. Si no tiene ese llamado al servicio, usted puede poner a la persona más capacitada, pero si no tiene el llamado del Señor, no va a ser de bendición. Y tampoco porque no esté haciendo nada. Dice número 2, la sana doctrina en el día a día. No basta con saber la Biblia, hay que vivirla. Ah, yo he leído la Biblia todos los años, 2 veces, y excelente, y sígalo haciendo porque es una bendición. Pero si no vive lo que está leyendo, ¿qué es lo que está haciendo? El impacto a la sociedad, como decía MacArthur, debemos ser un impacto, luz, alrededor de esto, de este mundo. A Tito le tocó Creta, a nosotros nos toca República Dominicana, y debemos ser luz. Discernimiento, identificar y confrontar el error doctrinal. Cuando usted vea un error doctrinal, debe darse cuenta, debe decir, hey, eso no está bien. Pero ¿cómo lo vas a ver? Es leyendo. Porque si no lee la palabra y no aprende lo que ella dice, van a venir filosofía, van a venir falsas palabras, falsas doctrinas y usted la va a creer. Y eso es lo que Pablo está tratando, de que no pase en esa iglesia que se va a formar o que se estaba formando. Y al final, la obra de los frutos. Dice, perdón, recordar que las buenas obras no nos salvan, pero demuestra que hemos sido salvos. Esa frase me gustó mucho y por eso la dejé ahí. Las buenas obras no salvan, porque usted haga muchas cosas buenas, usted no se va a ganar el cielo. Pero como ya usted es cristiano y conoce del amor de Cristo, usted va a hacer buenas obras. Y eso es algo que habla mucho de un cristiano. Como resumen de esta introducción, pues recuerda que una introducción tranquilita, porque cuando entremos capítulo por capítulo, vamos a comernos estas palabritas, va a ser de mucha bendición. Y antes del resumen, las animo que para el lunes que viene ya usted tenga leído el primer capítulo, pero bien leído, que lo lea, que él vuelva y lo lea y vea palabras que usted no entienda, búsquela. Concepto que usted no entendió, búsquelo también, para que el lunes, cuando estemos con las damas, podamos tener bien activo y sea bien participativo. En resumen, el libro de Tito es una carta pastoral breve, pero poderosa, que une la doctrina con la práctica. Pablo le recuerda a Tito que que el liderazgo fiel, la sana enseñanza y el testimonio público son inseparables. Usted no puede ser un líder fiel y tener un mal testimonio. Usted no puede tener una buena enseñanza y no ser un líder fiel, porque ¿a qué enseñanza está siguiendo? Son cosas que van de la mano. La gracia que salva es la misma que nos transforma y nos capacita para vivir piadosamente. En Creta, que era allá donde estaba, como en nuestros días, el desafío es vivir una fe auténtica que produzca buenas obras para la gloria de Dios. Y todo eso nos enseña el libro de Tito. Y eso fue la introducción. Y así por arribita, porque vamos a ver ahora un video. Y el capítulo clave de este libro es Tito 2 del 11 al 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ustedes no saben cuánta riqueza tiene ese versículo. Y lo vamos a ver en la semana que viene con cuando estemos trabajando con el libro. Bueno, ese lo vamos a ver en el día 2 porque ese es el capítulo 2. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Porque eso es lo que queremos, que ustedes aprendan a hacerse esas preguntas claves. Porque ahí dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, ¿qué nos está enseñando? Vamos a ver, renunciando a la impiedad. ¿Y cuáles eran los que eran, no tenían piedad? Y a los deseos mundanos. ¿Y cuáles eran esos? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué era lo que pasaba con Creta? ¿Qué creían? ¿Cuál era la distorsión que había? Y dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto lo podemos traer a nosotros hoy, pero recordemos que el contexto le está hablando a ellos. ¿Cómo vivían ellos? Y Pablo le está diciendo, tienen que vivir sobrios, no como ellos que se embriagan y entran a los templos. Habían muchos templos en ese tiempo, recuerden que era de orgía, eran cosas feas. Dice, vivan justamente, vivan piadosamente. Entonces, hacerle preguntas y ahí ir aprendiendo. Esto es lo que nos viene a traer el libro de Tito y queremos que ustedes se vayan con ese deseo de seguir aprendiendo y que juntas podamos estudiarlo, porque más adelante vamos a estar trabajando con un material completo de este libro. Ahora vamos a ver este video y me van a decir si se escucha. Ahí lo voy a poner. La epístola de Pablo ¿Se escucha cuando le pongo play? Sí, Sí, a ok. Tito. Tito era un griego seguidor de Jesús, quien durante años fue un confiable colaborador y compañero de viaje de Pablo. Él había ayudado a Pablo en varias situaciones críticas en el pasado, y en esta carta descubrimos que Pablo le había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas Me dice Ashley que se escucha pero no se ve. Vamos, ambas se ve. Exacto. vamos a tratar otra vez. Me van a decir ahora. Tarán, tan, tan. Compartir. Y ahí se ve. Sí, eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido. Entonces vamos a ponerlo. Era conocida en el mundo. Había asignado la tarea de ir a Creta, una gran isla en la costa de Grecia, para restaurar el orden en una red de iglesias en las casas. La cultura cretense era conocida en el mundo antiguo. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo, ser cretense. Estas personas eran infames por su traición y avaricia. La mayoría de los hombres en la isla habían servido como soldados mercenarios al mejor postor, y las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras, plagadas de violencia y corrupción sexual. Sin embargo, la isla de Creta tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo en la antigüedad. Así que, desde la perspectiva de Pablo, Creta era el lugar perfecto para empezar una red de iglesias. Ahora, no conocemos los detalles, pero de alguna manera esas iglesias cayeron bajo la influencia de líderes cretenses corruptos. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias. Por lo que Pablo encargó a Tito la tarea de ir allí y ordenar las cosas. Esta carta proveyó las instrucciones. Tiene un diseño bastante sencillo. Después de una breve introducción, Pablo le da a Tito instrucciones claras acerca de sus tareas en la iglesia. Después, le ofrece lineamientos acerca de una nueva clase de hogar y sobre la nueva humanidad que el Evangelio podría crear en esas comunidades cretenses.
Después, Pablo cierra la carta con algunos saludos finales. Entonces, Pablo inicia la carta recordándole a Tito que su mensaje como apóstol es sobre la esperanza de la vida eterna. Esto es, la vida de la nueva creación que está disponible desde ahora a través de Jesús, el Mesías. Y esta esperanza fue prometida hace mucho tiempo por el Dios que no miente. Ahora, este pequeño comentario inicial introduce un tema importante que se encuentra en toda la carta. Uno de los problemas en las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús, el Dios cristiano, con sus ideas sobre los dioses griegos con los que crecieron, específicamente con Zeus, su dios principal. Los cretenses decían que Zeus nació en su isla y les encantaba contar historias y mitologías acerca del carácter corrupto de Zeus. Él seduciría a las mujeres y mentiría para salirse con la suya. Así que Pablo quiere ser muy claro. El Dios revelado a través de Jesús es totalmente diferente a Zeus. Sus rasgos de carácter principales son la fidelidad y la verdad, lo que significa que la manera de vivir cristiana también practicará la verdad, lo cual será un gran reto para estos cretenses. Pablo entonces encarga a Tito con una tarea en dos partes. Dice que lo primero será designar nuevos líderes para cada comunidad de iglesia. Un equipo al que llama ancianos, esposos o padres maduros, cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben ser conocidos por su integridad, su devoción completa a Jesús, su dominio propio y su generosidad tanto en sus familias como en la comunidad en general. Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas acerca de Jesús y reemplazar a los líderes corruptos que necesitan ser confrontados. Esa es la segunda tarea de Tito. Pablo identifica a los falsos maestros como esos de la circuncisión. En otras palabras, ellos eran judíos étnicos cretenses que decían que seguían a Jesús, pero de manera similar a los problemas en Galacia, esta gente demandaba que los cristianos no judíos fuesen circuncidados y que siguieran las leyes de la Torá, si es que realmente querían convertirse en seguidores del Mesías judío. Pablo dice que ellos están obsesionados con los mitos judíos y mandamientos humanos, y además que solo están en los asuntos del liderazgo de la iglesia para hacer dinero. Así que Pablo, en un movimiento brillante, toma una cita de un antiguo poeta cretense, Epiménides, quien fue muy franco y honesto sobre el carácter de su propia gente. Él dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ellos borran las líneas entre lo verdadero y lo falso, entre el bien y el mal, y lo único que les importa es el dinero. Así que, aunque estos líderes dicen conocer a Dios, su manera cretense de vivir lo niega. Se debe tratar con ellos, y esto lleva a Pablo a la siguiente sección. Debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias ahora tienen hogares y vidas personales que son un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, Pablo resalta el resultado de esta situación, que el mensaje de Jesús es desacreditado. Sus vecinos no cristianos ahora tienen buenas razones para hacer acusaciones malvadas. Y todo esto hace que la enseñanza de Dios, nuestro Salvador, no sea atractiva ni persuasiva para nadie. Así que Pablo describe el hogar cretense ideal, que es devoto de Jesús. Debían ser hombres y mujeres ancianos, llenos de integridad y dominio propio, para que puedan ser modelos de carácter para los jóvenes. Y las mujeres jóvenes no deberían estar teniendo sexo casual y evitando el matrimonio, como estaba de moda en la Creta de ese tiempo, sino más bien deberían buscar compañeros fieles para poder criar familias estables y saludables. Y los hombres jóvenes deben hacer lo mismo. Deben ser conocidos como ciudadanos sanos y productivos. Los esclavos cristianos en Creta estaban en una posición única, porque sabemos que por causa del Evangelio eran tratados como iguales en las comunidades eclesiásticas de Pablo. Sin embargo, existía el peligro de que ellos usaran esa igualdad como un permiso para faltarle el respeto a sus amos, y luego asociarse con las rebeliones de esclavos, lo que también desacreditaría el mensaje cristiano. Aquí podemos ver a Pablo negociando una línea muy delgada. Él cree que el Evangelio de Jesús necesita demostrar su poder redentor en la plaza pública, si es que verdaderamente va a transformar la cultura cretense. Y eso no va a suceder a través de la agitación social o de que los cristianos se aíslen de la vida urbana.
El mensaje cristiano será convincente para los cretenses cuando los cristianos participen completamente en la vida pública, cuando sus vidas y hogares se vean similares a los demás a primera vista y que después de mirarlos atentamente, sus vecinos descubran que los cristianos, por su devoción a un Dios totalmente diferente, viven bajo un sistema de valores totalmente diferente. Y esa es la diferencia que Pablo resume de manera hermosa al final del capítulo 2. Él dice que el sistema de valores que motiva la manera cristiana de vivir es la gracia generosa de Dios, la cual se mostró en la persona de Jesús y que se mostrará de nuevo en su regreso. Esta gracia fue demostrada cuando Jesús entregó su honor para morir una muerte vergonzosa a favor de sus enemigos, para poder rescatarlos y redimirlos. Y esta es la misma gracia que llama al pueblo de Dios a decir no a las maneras corruptas de vivir, las cuales son inconsistentes con el amor generoso de Dios. Pablo luego pasa del hogar cristiano a una visión de los cristianos viviendo como nuevos humanos en la sociedad cretense. De toda la gente en Creta, los cristianos deben ser conocidos como los ciudadanos ideales, apacibles, generosos, obedientes a las autoridades, conocidos por buscar el bien común. Pero esto es muy diferente a la manera en que los cretenses crecieron. ¿Cómo se supone que los cristianos mantengan este estilo de vida contracultural? Y Pablo cree que la fuente de poder para esta manera de vivir es el amor transformador del Dios Trino que se anuncia en el Evangelio. Y entonces lo explica en un poema realmente hermoso. Él dice que la bondad y el amor de Dios son lo que nos salvó, a pesar de nosotros mismos, para que a través del Espíritu Santo Dios lavara, renaciera y renovara a las personas. Y a través de Jesús proveyera un camino para que ellas sean declaradas justas delante de Él. Todo esto nos da acceso a la vida eterna. Esto es, a un nuevo futuro en la nueva creación. Esta historia viva es tan poderosa que puede producir una nueva clase de personas. Pablo está convencido que la fidelidad a las enseñanzas de Jesús, empoderada por el Espíritu, demostrará la gracia de Dios por toda la isla de Creta y por todo el mundo. Pablo concluye prometiendo que enviará refuerzos a Tito, ya sea a Artemas o a Tíquico, y saluda a sus amigos en común. Y así termina la carta. La carta de Tito nos muestra la estrategia misionera de Pablo para que las iglesias se conviertan en agentes de transformación en sus comunidades. Esto no sucederá haciendo una guerra cultural o asimilando la manera cretense de vivir. Más bien, él llama a estos cristianos a participar sabiamente en la cultura cretense. Ellos necesitan rechazar lo que es corrupto, pero también abrazar lo que es bueno. Si ellos pueden aprender a vivir pacíficamente, dedicarse a Jesús y al bien común, los cristianos mostrarán la belleza del mensaje de nuestro Dios Salvador. Y de eso se trata la epístola a Tito. Muy bien. Entonces, ese se lo voy a mandar por el... La carta de Pablo a los Efesios. Deme un La chance. historia de... Ahora sí, se las voy a enviar más adelante en el grupo del chat para las que quieran verlo y las que no pudieron verlo también, las que no entraron. Pero es así, hermana, tenemos ese libro en el Nuevo Testamento, una de las cartas de Pablo, que es una joya, es algo bien, bien bonito de estudiar y que vamos a aprender mucho. Si alguna nunca lo ha leído, las animo. Y las que ya lo hemos leído muchas veces, volvamos a leerlo. Pero ahora con una intención de estudio, estudiar por qué, quién, cómo, en qué año, en qué esto. Vamos a ver cómo vamos a ir aprendiendo. Hasta aquí fue la introducción del libro de Tito. Vamos a dejar a Ashley por si hay algún otro aviso. Seguir orando por la recuperación de nuestra hermana doña Elvia. Bien, en esa misma área, si tienen algún motivo de oración, hermanas, este es el lugar ahora para que luego nosotras, en intimidad con el Señor en oración, también oremos por lo que ustedes nos pidan. ¿Tienen un motivo, alguna petición? De mi parte, me gustaría que oraran por mi familia, por mis estudios, también por el estudio de Elvira, que está aquí, por todas las jóvenes que están en la universidad.
de mucha inteligencia y sabiduría y porque también podamos ser buenas cristianas también en la universidad. Bien, oremos por sus familiares, por ustedes, por la salud de nuestros hermanos y aquellos que están quebrantados en nuestra congregación. Y a modo de anuncio, también tenemos que am, el próximo culto de damas en- será dirigido por Chachi, va a ser un culto presencial el 8 de septiembre y la prédica la va a tener Kate. Vamos a seguir con Tito. Tito es uno de los libros que me gusta muchísimo porque nos habla cómo debemos tener nuestra fe activa y que también esta fe debe ser transformadora del Espíritu de Dios y nos incita a que sí, que vivamos una fe que le agrade a Dios, que vivamos una vida como Él nos llama a vivir, una vida verdaderamente de un cristiano que se parezca a Jesús. Entonces, ya que tenemos la gracia de Dios en nuestro, ya que tenemos su bendición, la salvación de Él, y que también Dios nos capacita para que nosotros podamos cambiar esos malos hábitos que tenemos mediante su palabra, que esta semana sea un impulso para que nosotros podamos leer el primer capítulo de Tito y que ya en la próxima reunión que tengamos presencial podamos llegar con respuestas, con preguntas y también con respuestas para alguna de hermana que tenga, que podamos dialogar esto. Entonces, si alguien puede orar, por favor, Caro, Miguelina, María, para despedirnos así de esta reunión que fue muy maravillosa y de mucha edificación. Oremos. Amante Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado como hermana, estar reunida por Zoom para compartir de tu palabra. Mira, Señor, te presentamos este libro que vamos a estudiar para que tú nos ayudes, nos dirija en todo, nos dé sabiduría, nos abra los entendimientos y nos ayude, Señor, a que podamos compartirlo y aprender de tu palabra. Mira, los enfermos están en tus manos de nuestra congregación para que tú, Señor, te pase por cada hogar. Padre Santo, mira a nuestra hermana Elvia para que tú sigas obrando en su vida y todos los enfermos, Señor, que necesitan de ti. También a cada una de las hermanas que están aquí reunidas y las que no están, que tú visites sus hogares, Señor, y, y sea tú, Señor, quien cuide y proteja de cada hogar. Si hay alguno enfermo, Señor, que también tú obre a favor. Gracias, Señor, te damos en esta noche por todo, por los méritos de Cristo. Amén.